es asunto vuestro. Uno de los proyectos que siempre he tenido en mente y en la recámara para Guide Dog es un podcast sobre cine documental. A ver, todo parece tener sentido, ¿no? Me gusta mucho el cine documental, tengo un proyecto muy tocho sobre cine documental y aparte, para pasármelo bien, me gustan los podcasts y el fútbol, pero también los podcasts, pues tendría sentido que yo hiciera un podcast sobre cine documental. A ver, que ya hice uno hace muchos años, hace 10 años lo he mirado para hacer este episodio. 10 putos años, Adrià. No sé si me escucha Adrià. Con Adrià Cuatrecasas hacíamos un podcast que se llamaba Supera la ficción. Y era sobre cine documental. Si no recuerdo mal, hacíamos muchos tipos de episodios, pero básicamente veíamos un podcast, veíamos un documental y lo comentábamos de la manera pues, más entretenida que podíamos en Supera la ficción. Un podcast que tuvo bastante éxito, tenía mucha audiencia, recuerdo que teníamos 6 o 7 mil. Para un podcast de cine documental es muchísimo, 6.000 escuchas me suena que teníamos, a lo mejor eran 2.000, ¿vale? Pero bueno, vayamos a recordar todos que fueran 6.000, ¿vale? Bueno, aún lo podéis recuperar, lo he encontrado, está en iVoox y no sé por qué no está en Apple Podcast, no entiendo por qué ha desaparecido de ahí, y también en SoundCloud y tal. Más de 40 episodios, si lo queréis recuperar, yo creo que vale la pena. Y además, pues se puede recuperar hoy en día, porque puedes ver esos documentales de los que hablábamos, no han caducado, se pueden ver. Bueno, ¿y qué pasa? El otro día publicamos un post en el blog de Guide Dog que lo encontré muy interesante y era sobre podcast en activo, porque sí que es verdad que, como de todos los temas del mundo, los podcasts siempre aparecen. O sea, la gente se anima muy rápido a hacer un podcast y luego también se cansa muy rápido, y en los podcasts pasa igual. Y había un montón de podcasts sobre cine documental hace 5 años que ahora han cambiado todos absolutamente. Bueno, pues hemos hecho un post en el blog de Guide Dog sobre podcasts actuales que hablan de cine documental. Un post muy, muy interesante. Me parece que hay unos 10 podcasts que hemos descubierto. Algunos ya son los clásicos. Por ejemplo, Pure Nonfiction. Este es un clásico que hace un montón de tiempo que lo hacen. Además, llevan a gente muy tochas. O sea, el tío que gana el Oscar de cine documental está en ese podcast, ¿vale? Lo presenta este tío, Thom Powers se llama. Y bueno, y luego hay otros como Top Docs Awards, que este no lo conocía, The Dangerous Art of Documentary, Rough Cut Video Consortium, Westdoc Online. Bueno, muchos podcasts muy chulos, bastantes de nuevos y que hace un tiempo, porque este post ya lo habíamos hecho hace muchos años en Guide Dog y ahora pues lo hemos renovado. Incluso hay un podcast en castellano que yo no conocía, que se llama Doc and Talks, ¿vale? Y lo presentan 2 chicas que me lo he puesto a seguir y me está gustando mucho, Laura García y Inés Calero. Y hablan sobre cine documental. Es bastante hardcore, es bastante indie y tal. Pero si os mola, pues lo podéis escuchar. Bien, muy bien. Pues el hecho de mirarme este post y de intentar recopilar en Overcast todos estos podcasts para escucharlos y tal, volví a sacar el tema de, joder, cómo molaría que en Guide Dog pues tuviéramos un podcast sobre cine documental. Y cómo me gustaría hacerlo a mí, ¿vale? Pero tenemos un pequeño problema, y es que mi inglés sirve para muchas cosas. Mi trabajo diario es todo en inglés y puedo viajar por el mundo y no pasa nada, y puedo leer y ver películas y todo en inglés, pero no sé si tengo el nivel para hacer un podcast. A ver, muchas veces esto me pasa, mira, el otro día justamente, en este caso no era inglés, era italiano, pero estaba en Venecia y estuve hablando con una chica que que estaba estudiando Bellas Artes y yo estaba hablando en mi italiano y mientras hablaba pensé, hostia, es que qué tonto que estás pareciendo, o sea, es que pareces gilipollas. Y bueno, es que cuando hablamos con un idioma que no es el nuestro, aunque lo domines del todo, yo tengo gente que domina infinito un idioma que no es el suyo y siempre hablamos de esto, de que cuando lo hablas, pues no eres tan listo como hablando en tu propio idioma, ¿no? Bueno, pues para hacer un podcast yo creo que no tengo el inglés y además es que me costaría horrores, Pero las ganas de tener un podcast sobre cine documental para Guide Dog
pues me siguen pudiendo. Y además, que ya sabemos las ventajas del podcast, etcétera, pero tampoco sé si, esto lo valoraremos más adelante, tampoco sé si pagaría el esfuerzo, que a lo mejor esas horas que podríamos dedicar a hacer un podcast, pues se podrían destinar a otras cosas, a otros ámbitos, y ya digo, pues yo qué sé, a más reels en Instagram o lo que sea, que a lo mejor nos darían más visibilidad. O no, o a lo mejor precisamente por el hecho de ser un podcast, ya lo sabemos, pues conseguiríamos lo que queremos, que es promocionar las películas y promocionar la plataforma. Y luego, aquí lo más importante es que pues yo me lo pasaría mejor haciendo un podcast que no haciendo otras cosas de estas que estoy diciendo, ¿no? Y evidentemente, en los últimos tiempos, con el tema de la IA, pues he valorado muchas opciones, ¿no? A ver, también anteriormente había valorado el hecho de subcontratarlo, ¿no? Fichar a alguien para que haga un podcast sobre cine documental. Pero, ¿sabes? No es lo que estoy buscando. Y pues hará un año o dos, pues lo primero que te viene a la mente es, bueno, pues cogemos un post del blog que ya lo tenemos escrito, lo transformamos con ChatGPT para que parezca un guión o para transformarlo para un guión como para ser hablado en un podcast y pues lo pasas por Eleven Labs o alguna de estas plataformas y lo cuelgas en formato de podcast. Pero esto ya lo hemos hablado 1000 veces en No es asunto vuestro. La gente aún hoy en día detectamos al instante cuando una imagen, un vídeo y un podcast está generado con inteligencia artificial y esto genera un desapego claro, ¿no? Y no me gustaría que Guide Dog se relacionara con una empresa que hace esto, ¿no? Que genera contenidos de esta manera con inteligencia artificial. Que los hacemos, ¿no? Pero los que ya están... O sea, un texto es muy difícil... que los hacemos manualmente y los arreglamos con inteligencia artificial, como creo que hace todo el mundo, ¿no? Y como ya es toda mi vida, básicamente, ¿no? O sea, ya no envío nada, ni contesto nada que no haya pasado por ChatGPT. Es así de triste, pero, hostia, voy rapidísimo, estoy de puta madre. O sea, no, lo siento mucho. Si no os gusta, me sabe muy mal. Y al contrario que el texto, yo creo, vaya, desde mi punto de vista, en el audio, cuando oyes una voz que sabes claramente que está generada por inteligencia artificial, crea un desapego enorme con aquel contenido que estás escuchando. Que es una sensación rara mental que yo creo que aún estamos aprendiendo, ¿no? Porque de otra manera, si tú, yo entiendo que muchas veces, si tú pasas un texto, que por ejemplo, un artículo de un diario, y ya tú conscientemente te lo pasas por una herramienta que te lo lee, eso no hay ningún problema, porque es una herramienta que te está leyendo algo, ¿no? Pero cuando te intentan colar que es un podcast como de dos personas naturales, pero en cambio está generado por inteligencia artificial, entonces ahí sí que hay este desapego. Es una sensación muy rara que yo creo que aún estamos aprendiendo y aún no sabemos cómo tenemos que reaccionar delante de todas estas cosas y poco a poco lo iremos viendo. Y el otro día pensé, joder, ¿cómo molaría que yo hiciera un podcast en catalán o en castellano sobre cine documental? Yo lo grabo, yo hago el podcast de mis mierdas, explicando mis cosas sobre los documentales y para arriba y para abajo, y luego una herramienta clonara exactamente mi voz y hiciera lo mismo con la misma entonación, con las mismas pausas, con mi misma voz, pero en inglés. Esto sería la hostia. Pero un momento, ¿no será que esto ya existe? Y me puse a buscar y efectivamente ya existe. Vosotros a lo mejor ya lo sabíais, pero yo no tenía de puta idea y no me lo habíais dicho. Y esto a mí en principio dices, ojo, esto a lo mejor me soluciona el problema. Vale, pues he encontrado algunos servicios que hacen esto. Te cogen tu audio, hacen diversas opciones, ¿vale? Unos de ellos te cogen tu audio, tú te grabas tu podcast, le subes el MP3, te cogen el audio y entonces lo que hacen, entiendo yo, que lo que deben de hacer por dentro es lo transcriben y luego leen esa transcripción con una voz de inteligencia artificial, con lo que ya conocíamos de Eleven Labs. Otras herramientas lo que hacen es, tú le subes el MP3 y entonces te copian la entonación, las pausas, etcétera, pero te lo ponen con una voz de ellos generada por inteligencia artificial. Otros lo que hacen es, tú le subes el MP3 y te copian las pausas, la entonación, etcétera, y te clonan la voz directamente. Te clonan la voz y entonces te lo traducen al inglés. Y tu voz suena, y esto es bastante cachondo, suena con un acento inglés que no es el tuyo. O sea, es tu voz clonada, pero no eres tú. ¿Vale? Esto se entiende, ¿no? Pues bueno.
Vale, entonces, yo aquí ahora llevo como 3 días jugando con estas cosas, ¿vale? Y he hecho un estudio de campo de la hostia. Si no estás en la parte premium de No es Asunto Vuestro, podéis buscarlo vosotros y hacer las pruebas porque es muy fácil. Ponéis doblaje de audio o doblaje de podcast, dubbing podcast de esto, lo ponéis en Google y os van a salir 3 o 4 herramientas y hacéis ahí las pruebas y ya está, ¿vale? Pero si queréis escuchar qué pruebas he hecho yo, los resultados que he obtenido y cuál es la mejor herramienta que he encontrado y la decisión que he tomado finalmente para GuideDog, entráis en noesasuntovuestro.com. Nos vemos la semana que viene. Chao.